Askeruma Kipanaya, hermano, Gilata, Lautaro. Vamos a iniciar este conversatorio sobre los 500 años de lucha y de reivindicación civilizatoria. Para eso vamos a pedir permiso a las deidades, a nuestros entes tutelares. Aquí estoy transmitiendo desde Uruguay. Entonces aquí tenemos un apu, que es el pan de azúcar. Y acá también tenemos así como una ahuicha, una apu, es el río de la Plata, muy sagrado aquí. Hay muchos pueblos también, es decir, personas que están bien vinculadas a estos seres tutelares. Entonces vamos a pedir permiso también a Chachilanaque, Yimani, Yampu, Huayna Potosí, Mururata, Sajama, Parinacota, a todos los seres allá, Huinaymarca, para que podamos tener un buen diálogo, para que podamos interactuar, intercambiar ideas sanamente para el bien, para nuestros pueblos, las naciones originarias y para todos nuestros ancestros que han estado luchando, que han estado atravesando estos duros caminos de colonización y que ahora están aquí con nosotros, hermanos, hermanas. Bienvenidos a esta gran oportunidad. Y aquí nuestro hermano Lautaro nos va a exponer y bueno, muchas gracias por estar acá. Querido Lautaro, por favor, tienes la palabra, puedes comenzar cuando quieras y puedes tomar el tiempo que te parezca pertinente. Muchas gracias, dale. Perfecto, hermano Mori, un cordial saludo a toda la gente que nos está viendo y bueno, hasta este conversatorio va a ser grabado y va a estar también en la plataforma de Facebook Live, por lo que obviamente va a llegar a cualquier persona del mundo que quiera revisar esta presentación o también estará en YouTube. Jalaya, hermano Mori, gracias por iniciar con estas palabras, Aruntawi, este gran saludo a los Ajayus, a nuestra Pachamama, a nuestro Dios Padre, etcétera. Hablemos de descolonización porque realmente es un tema que ha sido bastante tocado, un tema que tiene una trascendencia y diferentes significaciones que se le ha dado. Evidentemente, la descolonización tiene una interpretación muy diferente en diferentes contextos. Por ejemplo, la ex Unión Soviética pretendía occidentales, ya sea de Inglaterra, de Francia u otros, que ocupaban territorios con un trato de opresión soviética. Al fin y al cabo, cuando intentaban eliminar este modelo colonial, instauraban sin darse cuenta otro, en algunos casos incluso un poco más agresivo que el de los países europeos. Sin embargo, la descolonización obviamente tiene también la idea relacionada a dejar de ser una colonia y particularmente a dejar de ser una colonia en lo que concierne a nuestro territorio de la corona española. Aunque el colonialismo financiero inglés se habla de una neocolonización, se van hablando de ideas de independentismo económico entonces estamos con una ser libres de un sistema de opresión, de sistema de opresión por el lado bélico, territorial, económico, financiero, en fin. Hay varias cuestiones en torno a esta situación. Y ayer justamente les estaba diciendo a algunos amigos aymaras de un grupo de WhatsApp de que esta conferencia iba a ser un taquioncoy por la descolonización, porque realmente hay incluso teorías de coloniales que más que todo hacen una descripción de la colonización, pero no hay en sí una idea en concreto de entrar en acción. Más que todo hay una redundancia, una victimización y por otro lado excusas para un atraso que no nos podemos permitir en esta época tan controversial. Por lo tanto, eh, voy a darle idea del Taquioncoy porque pienso que la primera medida de descolonización real
es la descolonización del alma, es decir, una descolonización espiritual, como la primera base para una descolonización que consecuentemente llegue a ser dada en otros aspectos, en la parte económica, política, ideológica, en fin. Y bueno, para ello tendríamos que tener en claro de lo que fue la época del Tajiancóy, porque en realidad han sido tres movimientos de rebelión espiritual cuando llega aquí el sistema de la colonización religiosa. Pues después de unos 33 años de la llegada de Francisco Pizarro, se inicia el movimiento de el Taquiongói. En esta situación, no solamente es este movimiento que ha tenido varias interpretaciones, pero la traducción correcta, que por si acaso no haya visto en ningún libro, pero generalmente se la traduce como la danza enferma o la danza de enfermedad. Hay gente que incluso trata de mencionar de que se trata de una transliteración de los españoles, que más bien era Taki Sonko y el baile de la sabiduría. En fin, entre malas traducciones y especulaciones que no están basadas en datos reales, la traducción correcta sería la danza de la enfermedad sagrada, recordando que la enfermedad sagrada es un fenómeno parecido en la antigua Grecia, en la que son los dioses griegos que toman posesión de un sacerdote o sacerdotisa que habla a través de ellos, con esta situación del temblor que luego se lo confundió con la epilepsia. Algo muy similar, por no decir un fenómeno idéntico, Takionkoi, ¿no? Sería entonces la danza de la enfermedad sagrada, entendida en esos términos, como una manifestación en la que nuestros ancestros indígenas pues tenían esta conexión con los espíritus de la naturaleza. eh, eh, Estos espíritus hablaban a través de ellos, estos guardianes, protectores, y había esta comunicación directa. Se los llevaba a un recinto aparte, se les ponía generalmente una pintura de color rojo y pues empezaban a dar los mensajes sagrados que eran tenidos como algo de mayor valía por nuestros antecesores. Entonces, vamos a tomar en cuenta de que Takionkoi va como una resistencia a el sistema fundamentalista cristiano de esta época. Y bueno, también hay que ver de que no solamente este derecho al diálogo con lo divino fue coartado con eh, esta castración cristiana fundamentalista de aquella época, sino que también hubieron otros levantamientos, como es el Moro Ucoy, que tiene que ver con la enfermedad de la viruela y que justamente ahí básicamente era una rebelión de los predicadores de nuestra sabiduría y nuestra filosofía de vida, los predicadores de nuestra Pacha. Y justamente se decía de que la viruela que se había expandido de manera tan atroz era porque justamente una idea de dominación que no era propia se estaba difuminando. Eh, entonces, justamente ahí hay una labor importante de los predicadores de nuestro Pacha, que también fue coartado. Recordemos de que los extirpadores de idolatrías perseguían básicamente tres aspectos: ritualistas, confesores y eh, lo que ellos llamaban dogmatizadores, que no es otra cosa que los que predican justamente las leyes del Pacha. Eh, y justamente voy a ir con este tema relacionado a la idea de la revelación, porque también existe otra situación relacionada al Saraoncoy, que es, de esto sí no se ha escrito casi nada, porque, por ejemplo, de Taquioncoy hay varios registros históricos, del Moroncoy muy escasos, y del Saroncoy solamente hay menciones, pero a partir de los documentos de los escribadores de idolatrías, se deduce de que
había un ritual con una chicha de maíz germinado, no era cualquier chicha, y mezclada con otras plantas sagradas, que lograba llegar a una persona lograba entrar en un trance y a comunicarse con las diferentes divinidades. Todo esto fue satanizado. Como ustedes pueden ver que hay gráficos de gente que está tomando generalmente un tipo de chicha especial y se comunica con una entidad. Y este tipo de relatos son muy comunes en lo que viene a ser la historia de Potosí y otros lugares. En fin, la idea de tener acceso a, primero, una desconexión espiritual implica tener acceso justamente a hacer, como diríamos de otra manera, hacer tres planes o retomar tres planes de la descolonización espiritual como primer cimiento de una descolonización total, que justamente sería, hablemos del plan Saraucoy, es decir, con el derecho a una revelación con nuestra propia naturaleza y la naturaleza de los seres que nos cobijan, de estos iwiris, de la Pachamama, de el Padre del Cielo, etcétera. Tener, luego como segundo plan, retomar el monocoy, es decir, retomar en esta época que ya no existe la viruela, pero está presente el COVID y otras enfermedades que quieren realizar de manera artificial, y obviamente medicamentos que causan secuelas, que causan a su vez otro tipo de enfermedades. Tenemos que tener acceso a volver a predicar. Los amautas hoy en día ya prácticamente no los hay predicadores, ¿no? Porque justamente hubo una división del trabajo en la época de la colonia que evitó que los amautas continuaran predicando las maravillas de nuestra espiritualidad y de nuestro Sarawi. Luego, retomar el plan Takion-Koi, que es una danza consciente para poder dialogar con este mundo de la naturaleza, con la Pachamama y todos sus hijos, retomando esa idea de la Ruskipta Sitjanyana Kasaki Pudirakispaba, que no solamente significa estar en diálogo permanente entre todos nosotros como especie humana, sino también con toda la naturaleza. Y son estos tres principios que nos van a poder ayudar a conseguir una liberación espiritual. Em, Pasando al otro tema, vamos a ir parte por parte para ver justamente, ya hablando de Paquión-Coy, un detalle que tienen que saberlo, que es que la última resistencia de Vilcabamba, por cierto, es la última resistencia inca que permanece prácticamente 40 años en este sector cercano al Cusco. Los incas se trasladaron a este lugar y justamente resisten desde esta fortaleza, desde esta pucara, pero no solamente de manera armamentista, entrenando jinetes, realizando algunas operaciones, tácticas de política, etcétera, sino también a nivel espiritual. Porque a nivel espiritual, justamente se ha podido evidenciar de que uno de los últimos incas, Titu Cuzi, eh, ya tenía ciertos contactos con los movimientos del Taquión-Coy, porque en aquella época nuestros antepasados sabían muy bien que una revolución eh, física, una revolución política, militar, tenía que ir de la mano con una revolución también espiritual. Entonces había una coordinación paralela en ambos casos. Hoy en día todo esto ha cambiado, es como que el factor político, militar, los guías espirituales más o menos van cada quien por su lado y solamente hay una coordinación para que uno ayude al otro de manera recíproca, pero no hay mayor coordinación. Entonces, tomando en cuenta lo que pasaba cuando éramos una gran civilización, ya sea en el Imperio de los Incas o ya sea en la época de Tiwanaku, que es otra realidad, pues había esta coordinación continua entre lo espiritual y lo político. Obviamente, cuando hay este divorcio, la política pierde todo marco de moral y lo espiritual pierde también un marco de plantear y concretizar cuestiones en la toma de decisiones que son muy importantes a la vez a nivel de país o a nivel de región. Eh,
esa es otra idea que tenemos que aprender de las épocas de la descolonización, ¿no? La resistencia de Vilcabamba y que nos deja como lección aprendida. Porque básicamente en esta exposición, que podríamos hablar de toda la historia, de lo que es el Avia Yala, que nos llevaría muchas horas, pero solamente yo voy a ir a lecciones aprendidas de los diferentes episodios de la historia para tener una descolonización auténtica. Pasemos a otros episodios también que son importantes. Ahí están los levantamientos del mundo Aymara. Entre ellos está Tupac Katari, que tiene una relación muy estrecha con Tupac Amaru, pero obviamente tienen criterios muy diferentes, tienen puntos a favor y puntos en contra, cada revolución, cada levantamiento tiene su punto a favor y punto en contra, pero evidentemente cualquier levantamiento no puede cometer el error de estar divorciado de la ayuda y el convencimiento de la población en donde se realiza y una eh, guía concreta. Si esto no sucediera, las revoluciones, las rebeliones no pueden ni siquiera iniciarse, ¿no? Es un caso muy particular que nos deja, por darles un ejemplo, ya que estamos a un día de la muerte de Che Guevara, justamente no se tomaron en cuenta estos elementos que eran básicos, ¿no? Y por tanto su levantamiento no pudo surgir. De todas maneras, veamos otros aspectos, es decir, ya en este momento ya es trasnochado hablar de el color de la piel, es decir, argumentos racistas no son adecuados, ni un racismo directo, ni un racismo invertido. Eh, Felipe Quispe, que podía haber llegado a ser el presidente del Estado Plurinacional, no lo fue justamente por haber manifestado elementos de racismo invertido. Evo Morales, que no lo tenía en esa época, pues aprovechó la oportunidad, siendo incluso líder político más débil que Felipe Quispe. Entonces, es otra enseñanza que tenemos que tomar en cuenta para una descolonización real. Y justamente la enseñanza que nos deja el Takyonkoy es que no interesa el color de la piel, sino interesa el color del espíritu. Y justamente esa es la primera consigna que yo me animo a dar a conocer el día de hoy. Pero tenemos que tomar en cuenta que en el caso de Tupac Katari, si bien no cumplía con este tema, que hubiera sido de mucho beneficio incluir a más llamados mestizos o gente incluso criolla que se rebelaba contra la corona, pero no lo hizo, ¿no? Y esa fue una razón por la que no pudo generar un movimiento de descolonización total en esta zona de La Paz, pero tiene un valor importante al unificar a gran parte del pueblo aymara que por justamente eh, la sequía que hubo en el antiguo Tiwanaku, la posterior dispersión en señoríos aymaras que estuvieron combatiendo con cierta frecuencia hasta que llega el Incario, pues obviamente no habían sido del todo unificados, ¿no? Hasta el día de hoy uno puede ir de repente al campo del altiplano y preguntar a una persona si es aymara y le dicen que no, que es pacajes, o le pueden decir que son más suyos, porque obviamente eran naciones indígenas de habla aymara, pero con sus propias características y que por ciertas razones, eh, sobre todo de escasez, razones políticas y otros de recursos, habían confrontaciones, lo que llaman Mampoma la Ocarruna. Es una época que podríamos incluso comentar en alguna otra exposición. Pero Tupac Katari elimina todo este tipo de divisiones y justamente unifica al pueblo aymara para lograr llegar algún momento a ser un virrey, dice la historia. Y lo realiza con dos situaciones muy interesantes. Él era primero un líder mesiánico que tenía un discurso religioso, católico, porque tenía una, eh, un inicio, podríamos decir, como catequista, que luego se revela contra la iglesia y es otro tema, pero que el discurso inicial era religioso, y a la vez tenía una práctica de yatiri, es decir,
se comentaba que él demostraba a la gente que tenía tanto poder sobre la naturaleza que podía hacer desvanecer con un movimiento de su espada un torbellino que se acercaba, ¿no? Que le llamamos nosotros en esa época, se llamaba el hacer guaira, ¿no? El viento se llama putuca. En todo caso, habían ese tipo de manifestaciones interesantes y la idea de un mesianismo es lo que un liderazgo que tenga relación con el ejemplo. Eh, no entiendo por qué, por ejemplo, algunos de los asesores de Morales le llaman mesianismo, ¿no? Porque se necesita básicamente un requisito de tener una ética, una moral pulcra, ¿no? Y lo cual no creo que le hayan asesorado bien desde ese punto de vista, porque el mesianismo justamente tiene un ser casi perfecto, un ser que tiene bastantes antecedentes desde un punto de vista de la inmoralidad. En todo caso, los movimientos mesiánicos en el mundo indígena tienen una gran reivindicación en la historia y por lo tanto, ¿no? Es lo que el pueblo indígena está llamado a... otro aspecto es el contacto, el factor del contacto, ¿no? Y vamos a ir incluso a otros líderes de la descolonización que son menos conocidos, pero que pienso desde mi opinión deberían ser reivindicados. Un caso, eh, Leandro, no, no es Leandro, Eusebio Lira, un mestizo que justamente tenía un área de acción en las guerrillas de, 1900 de 1814 a 1817, en estas guerrillas bueno, era un punto de contacto para los caciques criollos, es decir, en esas épocas hay que tomar en cuenta de que había en ciertas regiones, sobre todo regiones como La Paz, Cochabamba, que tenían la corona, y había tanto ímpetu y fervor que habían, por ejemplo, mujeres criollas que tenían una gran fortuna y terminaban por dar gran parte de su patrimonio para los fines de la revolución. No solamente fue el movimiento liderado por el colonialismo británico y francés que de alguna forma querían debilitar a la corona española, sobre todo Inglaterra, que financia a grupos masónicos muy particulares geopolíticos de desbancar y desbaratar a la colonia española, sino que, bueno, habían también esfuerzos patrióticos de gente que realmente querían a su tierra y dinero o también podrían eh, eh, ir a la guerra, ¿no? Con el armamento correspondiente. Entonces, el liderazgo de los mestizos justamente es clave en esta segunda etapa, una vez que las revueltas indígenas tienen cierta etapa de vigencia, justamente con Tupac Katari y Tupac Amaru en su mayor auge, aparecen estos otros liderazgos de guerrilleros mestizos como es este señor Eusebio Lira, eh, que hace de comandante general de aquella época, de justamente la guerrilla que se había planteado en esta zona entre Cochabamba y La Paz, y también hacía de punto de contacto entre caciques indígenas y criollos y otros mestizos, que denotaba un gran valor por justamente lograr una descolonización auténtica.
Tenemos a Juana Azurduy, Manuel Asensio de Padilla, con su esposa Juana Azurduy de Padilla, pero entre estos líderes mestizos que tienen una gran importancia en lo que es ciertos movimientos subversivos, ciertas republiquetas de aquella época, entre ellas la de Yopaya. Hay un líder que también es importante tener a colación, que es Cumbay. Cumbay es un líder guaraní que tenía una fortaleza única, un gran dominio de las armas, de la estrategia, que llega a reunirse con el general Belgrano en Potosí, es condecorado por y bueno, justamente la incidencia de los indígenas de tierras bajas son importantes para lograr esta independencia. Y hay un relato muy bonito en este encuentro, porque justamente se encuentra el general Belgrano con Cumbay, una historia algo mitologizada. Dice que Cumbay le ofrece 2000 guerreros para entrar en esta lucha, y a cambio Belgrano le da una tembeta de diamante. Y esto pues es un encuentro bastante interesante, pero también existe una cena con justamente la gente que estaba a la cabeza de los grupos subversivos a la corona española. Y justamente en aquella época había tal abundancia de oro que empiezan todos a comer con cubiertos de oro. Em, en fin, justamente hay este tipo de alianzas, ¿no?, que estamos viendo en este momento. Hay indígenas que se unifican con mestizos, y hay además mestizos y criollos que se unifican con indígenas de tierras bajas, indígenas de tierras altas. Entonces ahí nos damos cuenta de que hemos avanzado en algo que quiero traer también como punto importante de referente de la descolonización, que no es conocido, o no muy conocido, que lo hace más bien desentrañar el historiador Roberto Choque, que menciona a este personaje, Leandro Nina Quispe, que en la época de la Guerra del Chaco, incluso antes de la Guerra del Chaco, él como un formador, una persona que empieza a enseñar a leer, escribir y hablar en español a el resto de sus hermanos aymaras, genera un movimiento que obviamente era de alguna forma combatido, porque en esa época, recordemos, el bilingüismo no era general. Es decir, a veces uno tiene la idea de que pasa la República y todos empiezan a ser bilingües, cuando en realidad nada de eso pasó. De hecho, las élites de turno del poder no querían alfabetizar, no querían educar a la gente, los hacendados, que justamente imponían el mitanaje, el ponguiaje y el postillonaje, ¿no?, que son tres elementos importantes. Mitanaje más que todo en las minas, el ponguiaje más que todo en las labores agrícolas y ganaderas, y el postillonaje, que era como un servicio de mensajería, pero obligado, ¿no?, y a veces con pocas condiciones adecuadas, prácticamente que lo hacían ad honorem los indígenas que estaban en una situación de semi-esclavitud. Entonces, contra este tipo de situaciones, la élite de los gobernantes de aquella época imponía con el tributo indigenal y todo aquello, es que se revela inicialmente de manera ideológica en etapas previas a la guerra de Chaco, este personaje que se llama Leandro Ninaquiste, que promueve la renovación de la República de Bolivia, y con ese eslogan trata de alguna forma reivindicar la República del Collasuyo, que obviamente tiene una importancia enorme, pero de alguna forma se estaba olvidando de la otra parte, que es eh, este tema de los territorios guaraníes, que también tenían sus propios nombres, ¿no?, como suyos. Igual tenían ellos tres regiones importantes, no cuatro, pero también había el Gran Mojú, es decir,
la idea de lo andino, lo amazónico, lo chaqueño es un tema que en esa época prácticamente era ignorado y prácticamente solamente eran territorios que estaban con infiltración de líderes religiosos, mejor dicho, de franciscanos o de jesuitas, que generalmente eran expulsados y posteriormente había ingreso del ejército o a veces enfrentamientos entre hacendados indígenas en el caso de tierras bajas. Pero en tierras altas, justamente este señor enseña a leer, escribir, hablar en el idioma español a los indígenas y cuando llega la guerra del Chaco, promueve el tema de que la gente no fuera a esta guerra del Chaco. Eh, Desde un punto de vista, digamos, republicanista, pues obviamente no sería lo correcto, pero desde un punto de vista del pensamiento de esa época, sí era lo correcto, en el sentido de que nuestros abuelos, y me incluyo porque yo tuve dos bisabuelos que fallecieron en la guerra de Chaco, han tenido un episodio bastante controvertido de este sector, es decir, hubo una etapa en la que se llevaron a indígenas, sobre todo aymara, quechuas y también guaraníes, ¿no? Que si bien estaban divididos en ambos territorios, pero los guaraníes eran muy importantes para el conocimiento del terreno, entre otros aspectos, en la zona del Chaco. Y bueno, son llevados prácticamente a una masacre, teniendo más armamento, más recursos inicialmente, son masacrados entre varios aspectos porque los instructores les daban órdenes en castellano y la mayoría de ellos hablaban solamente aymara o solamente quechua o solamente guaraní. Entonces no entendían bien las instrucciones. Realmente ustedes ya se darán cuenta en qué situación se encontraban nuestros abuelos que fueron a esta guerra del Chaco y que prácticamente ha terminado siendo una especie de ámbito de genocidio, de etnocidio, pero que a su vez era resistido por lugares, en lugares como La Paz, por este señor Leandro Quispenina, Leandro Nina Quispe, perdón, eh, que promovía justamente un nacionalismo collasuyano y bueno, también es detenido, es apresado y bueno, eh, en fin, él luchaba por reivindicar el nacionalismo collasuyano en aquella época y justamente a días del Día de la Descolonización es importante tomar en cuenta como un antecedente al Estado Plurinacional de Bolivia. Y sin querer queriendo, justamente el Estado Plurinacional de Bolivia se ha convertido en el sueño de Leandro Nina Quispe, porque él decía en sus inicios de que el blanco, el mestizo, el indígena tenían que vivir hermanados, decía, esa era la idea que para esa época era totalmente novedosa. Hoy en día, con esta operación uno puede ver en el gobierno, que hay gente de repente con más tendencia a mantener genes europeos, otros más mestizos, otros más indígenas, y de alguna forma se mantiene cierto marco del mandamiento que obviamente tiene que ser profundizado mucho más porque tenemos que tener ¿cómo diríamos? Un color espiritual igual, idéntico, es decir, una memoria que va más allá de la memoria genética, porque va con una memoria epigenética, es decir, con una memoria de esta madre tierra que nos cobija, con toda su historia, con todos estos tránsitos que hemos ido viviendo y que no tenemos en común con un criterio muy particular. Una persona, por más que sea de tez clara o de tez, o de repente puede ser una persona afrodescendiente, pues no va a ser igual a una persona afrodescendiente del África o de Brasil o una persona blanca de Bolivia no va a ser igual a otra de Europa, porque obviamente tenemos en común una misma historia y en realidad somos nativos de esta tierra, todos nosotros que estamos conectados por estos lazos históricos y esta Pachamama que nos da los nutrientes y vivimos de su leche materna, que es el agua que ella nos brinda.
y que por cierto hoy en día está escaseando, ¿no? Justamente porque necesitamos tener un marco de coordinación a todo nivel para lograr estos ideales de descolonización. En fin, ¿qué más podríamos mencionar? Y hemos recorrido varios aspectos de la historia que son importantes, la descolonización desde su principio hasta los últimos días. Y simplemente quiero terminar con la última etapa de la descolonización, que obviamente en un ámbito de industrialización debería ser enfocada en la descolonización tecnológica. Así como este señor, Leandro Nina Quispe, empieza a mencionar que los indígenas deberían dominar el manejo de las armas, en aquella época ya empieza a haber este ímpetu porque los indígenas se militaricen, aprendan a manejar todo el tipo de arsenales. Hoy en día la tecnología es el arsenal, el dominio de la tecnología es el arsenal adecuado para enfrentar a las fuerzas coloniales en el medio de una guerra económica. Porque pese a mundial, ya sea con Ucrania, diferentes golpes duros en el África o golpes blandos en Sudamérica, en realidad existe una guerra económica o financiera que tiene mucha relación con el factor tecnológico. Desde ese punto de vista, obviamente tenemos que apostar a que todos nuestros hijos, nosotros mismos, podamos actualizarnos en este aspecto para lograr para no ser aplastados en esta época de revolución tecnológica y por otro lado, para poder llegar a una interdependencia de este mundo globalizado, interconectado, tener obviamente una interdependencia que nos permita vernos de igual a igual con cualquier otro personaje de otro continente, de otra cultura, y además la idea de lo plurinacional, tratar de verlo desde un punto de vista transfronterizo, porque el pueblo aymara no solamente está en Bolivia, está también en el sur del Perú y está en el norte de Argentina, el mundo guaraní está, además de Bolivia, está en Paraguay, prácticamente la familia Tupí está en gran parte de Brasil, parte de Ecuador, eh, en fin, son dos macro civilizaciones, ya sea el antecedente del Tahuantinsuyo y el antecedente de este mundo guaranítico, realmente nos permite llegar a que para una descolonización auténtica tenemos que fusionar estos dos polos. Porque justamente la palabra Ayllu, entre varias acepciones, también se refería a la boleadora, como un símbolo de descolonización. La boleadora que obviamente atrapa a su presa cuando se la hace girar y se la lanza a través del aire, tenía dos piedras, en el caso de Ayllu, era el nombre que se le denominaba a este armamento. Y así, de esta forma, deberíamos asemejarnos a esta idea de boleadora, de avanzar entre dos parcialidades que viene a ser el mundo occidental, llámese Tahuantinsuyo, y el mundo oriental, que está básicamente vinculado a los pueblos de tierras bajas, que tienen su punto de encuentro en lo que fue Tiwanaku, donde uno puede ver que hay tembetas, hay narigueras, que son símbolos de pueblos de tierras bajas, pero también hay orejeras, que eran símbolos antiguos de gente de tierras altas, y gente también que se mezclaba, que tiene de repente una tembeta y tiene orejeras al mismo tiempo. Entonces, estamos en una etapa en la que de repente Bolivia es un país de encuentro. Lautaro, no sé si nos escuchas, pero se ha congelado la imagen. Bueno, parece que Lautaro ha tenido una desconexión de internet, probablemente vuelva.
Mientras tanto, tal vez alguien quiera estar haciendo algún comentario o alguna observación y cuando él vuelva le podemos plantear ya la pregunta o comentario. No sé si Benny o Sergio quisieran consultar algo. Lautaro, ¿nos escuchas? ¿Estamos en vivo? Sí, ahora sí, sigue, por favor. Perfecto. No, simplemente mencionar que deberíamos retornar a ese punto de encuentro de lo que llamamos el Suyunpacha, Sudamérica, y obviamente Bolivia viene a ser un punto de encuentro importante para esta descolonización auténtica. Simplemente con eso yo concluyo y pues bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, podemos tener un lindo conversatorio. Por favor, Sergio, tiene la palabra. Allentu Takachon, Quilata, Cuyaca, Machicuna, hermano Franz, que sea buenas noches. Buenas Yo noches. me pongo a pensar, hemos estado tal vez hablando de descolonización auténtica, pero siempre cuando trato de eh, reflexionar sobre las acciones que debemos tomar como individualidades o colectividades, me pongo a pensar en cómo se dice esa palabra que estamos transitando en las lenguas de nuestros abuelos. Por ejemplo, en la lengua de mis abuelos, que es el quechua o la aymara, ¿cómo conocemos la descolonización? ¿Cómo entenderíamos la descolonización? ¿Por qué? ¿Por qué hago este llamado a la lengua? Porque creo que incluso hablar de descolonización es repetir un ciclo, de repetir un lenguaje que es externo a nosotros. Entonces, con lo que compartías, hablabas de este punto de encuentro de no solamente territorios, también lenguas, formas de pensar, desde no solamente el presente, sino el pasado, como tú dices, una sola memoria, con un futuro quizás. Entonces, este punto de encuentro que no solamente llega a ser un espacio territorial de pueblos, sino también de tiempos, creo yo, ¿cómo lo llamamos o cómo llamamos desde nuestras lenguas para que realmente sea descolonización? O sea, ¿cómo conocerían la descolonización los territorios en sus lenguas? Por ejemplo, hablando del quechua y el mara, porque siento que también hay que llamar a los auhayus, a los achachilas, y cómo, para que nos acompañen en este proceso, pero cómo nos acompañan si ellos no conocen. Cuando se habla con amautas, con guías, te dicen, hay que hablar en la lengua de los abuelos para que nos acompañen ellos en este proceso. Entonces, ¿cómo hablamos con nuestra lengua? ¿Cómo podríamos conocer o reconocer la descolonización desde la territorialidad, desde el cuerpo, desde la lengua, desde los códigos ancestrales? Interesante tu posición, hermano Sergio. Hay un tema interesante que hay que tomar en cuenta sobre el tema lingüístico, es decir, no hay un término de colonización ni en Aymara, ni en Quechua, ni en otro idioma de la lengua indígena, porque nosotros no hemos tenido ese comportamiento al modo de Europa, es decir, hay campañas de exterminio en Europa, campañas de sacrificio masivos, ¿no? No son cosas así de unas cuantas personas, guerras bélicas. Obviamente en la situación de Europa existe una situación de constantes conflagraciones, guerras, eh, y obviamente construían castillos, existieron momentos bien amurallados, ¿no? Por cierto, ese es un tema, ciudades amuralladas, porque justamente esta cultura ha sido desarrollada según ese ámbito, pero ya no se puede imaginar, ¿no? Las condiciones extremas de hambruna, fanatismo, eh, imposiciones totales, que obviamente en el pueblo, los pueblos de la Vía Yala no estaban presentes. Hablemos del caso Inca, no había ninguna ciudad amurallada en el caso Inca, salvo Santiago de Chile, que tenía bastante resistencia contra el pueblo mapuche, pero después no lo había. Eh, eh, a ver, el tema de las batallas hasta llegar a un punto de exterminio tampoco existían. Hay un estudio sobre el Aucarruna
de los pueblos aymara, en el que si bien se detecta una época de conflictos bélicos, pero no llegan al punto de someter totalmente al otro, tratar de exterminarlo. Entonces, no hay una idea tampoco de dominación religiosa o lingüística, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Incario, hay un momento en el que hablaban aymara, eh, y cuando quieren anexar, porque la mayoría de las expansiones aymaras, incas eran diplomáticas, eran de anexión la mayoría, habían algunas batallas, sí, ¿no? Caso Mapuche, caso Guaraní, seguramente, caso Shuar, pero la mayoría de la expansión incaica era vía diplomática y vía alianzas y anexiones. Entonces, no había esta idea de una colonización, más bien de repente el Inca formaba mitayos en un servicio de prácticamente 3 a 5 años para construir puentes, enseñar ingeniería hidráulica, con toda esa tecnología que había en ese entonces para poder darle bienestar a toda la gente que se incorporara al Tahuantinsuyo. Entonces, la idea era justamente de que pudieran encontrar una alianza. Y cuando se quiso anexar, me parece que son los chancas, los canchis, me parece que son los canchis. Era un territorio importante en la época del Tahuantinsuyo, pero en la época en la que se hablaba Aymara, ellos generan el quechua, que es una fusión entre aymara y el idioma de los canchis, a fin de no someterlos lingüísticamente, a fin de consensuar un idioma en común, una lengua general que llegó a ser el quechua. Pero ahí uno se da cuenta de que nunca hubo una imposición eh, de intentar destruir otra cultura, ni físicamente, ni simbólicamente, ni lingüísticamente, ni imponerles su religión, sino respetar siempre todos los ámbitos espirituales de cada región. Pero, por lo tanto, no existía una palabra similar a la de colonización por parte de los incas. Entonces, sería un poco más difícil hablar de una palabra relacionada a descolonización. En el pueblo guaraní, que es un pueblo guerrero, de repente ellos tenían una visión mesiánica y decían, tenemos que caminar muchas millas y vamos a enfrentarnos para llegar al Imumarae, a la tierra sin mal. Entonces generaban una campaña bélica, rozaban con todo lo que podían hasta llegar a un punto y tenían que encontrar un punto en el que obviamente ya su espiritualidad les dijera que han encontrado una tierra sin mal, una tierra adecuada para ellos y sus futuras generaciones. Pero tampoco había una idea, si bien en esta cultura particularmente existía un sistema esclavista, en realidad no había esa idea de imposiciones a todo nivel, ¿no? A nivel espiritual, a todo nivel, sino simplemente era una prueba de fuerza, por dar una prueba de fuerza no solamente física, sino también táctica y también espiritual. Eh, entonces, no existía esta idea de exterminar al otro, si no es físicamente, totalmente, también espiritualmente, ¿no? Sino más bien era una prueba espiritual y militar para ellos, una especie de, podríamos decir, de prueba de, de fuerza, eh, de mejoramiento mm, táctico, ¿no? Y hay momentos en los que se encuentran ambas parcialidades, ¿no? En la época de Tiwanaku, donde aparentemente hay cierta armonía eh, entre pueblos de tierras altas y tierras bajas, y también hay épocas de cierta desarmonía, es decir, en la época de los incas, de la llegada de los españoles, existe, no es el mito que tanto se suele decir que 70 jinetes conquistaron el imperio incaico. En realidad es una guerra civil que ocurre entre Huáscar y Atahualpa, dos parcialidades del imperio incaico, ya muy debilitados militarmente, muy cansados y desmoralizados, pero que al mismo tiempo estaban combatiendo ya desde la época de Huayna Cápac contra guaraníes que intentaban invadir el Tahuantinsuyo. Entonces, aguantar una guerra por un pueblo vecino y al mismo tiempo una guerra civil ya era una presa fácil para que la corona española tomara por sorpresa el Estado Inca.
Entonces, hay estas explicaciones que se puede hacer. Entonces, si no hay la palabra colonización, tampoco se podría encontrar la palabra descolonización, ¿no? Porque no hubo ese método de opresión europea. Pero hay una palabra que se suele mencionar, que es la de Pachacuti, que si bien tiene varias interpretaciones, más que todo, me animo a decir que tiene la idea de revolución, ¿no? La traducción más precisa sería la de revolución, pero que puede ser una revolución eh, para bien o para mal, es decir, en la traducción de Bertonio está relacionado con una especie de juicio final, pero también el Inca Pachacuti, de repente de un gobierno que era más o menos débil, cuando él toma el poder, fortalece, es decir, da la vuelta al mundo, hace una revolución en la disciplina, justamente el factor de organización del trabajo, pero también esto implicaba un imperialismo que invade el Collasuyo y luego de continúa su hijo Yupanqui en justamente establecer este sistema de gobierno incaico, pero que era sumamente fuerte, ¿no? A nivel policíaco y militar. Entonces, la idea de descolonización de repente también tiene que ver con disciplina, tiene que ver con fortalecimiento de las personas a todo nivel. La persona puede ser fuerte a nivel de tener conocimiento, de ser valiente, de conocer, eh, eh, es decir, un conocimiento práctico, técnico, no solamente teórico. Entonces, creo que Pachacuti podría ser lo que más se aproximaría a esta idea, pero no es con una idea romantizada de decir un Pachacuti hacia una especie de vuelta al momento de paz y amor, ¿no? Sino más bien es un Pachacuti que nos invita a la disciplina, a ser más preparados, a ser más organizados y a poder hacer de este país o de esta región un punto civilizatorio importante, retomar la dignidad de nuestra civilización. No sé si hay otra pregunta, otra idea que quisieran comentar. Creo que Sergio seguía, tal vez, Sergio, ¿quieres continuar? Sí, quería tratar de hilar lo que decía, justo estaba pensando en eso, en Pachacuti, ¿no? En tal vez eso que dices, no sé, esa preparación que requiere, pensando también en lo que decías antes, ¿no? El Takyonkoy, el canto enfermo, o una traducción, sí, como que rápida, o la traducción que compartías también hace rato, pero yo me preguntaba, creo que el primer paso es reconocer que vivimos en contextos enfermos, ¿no? En contextos donde la crisis o las crisis nos han afectado tanto, hablando, por ejemplo, de cómo los territorios ahora con la crisis climática o la crisis ambiental se están erosionando, y esta erosión de 500 años han provocado que tal vez tengamos ese sentir o ese vivir en enfermedad. Y paradójicamente, para salir de la enfermedad tienes que tener preparación, tienes que tener disciplina para sanar. No puedes tratar de curarte sin disciplina, sin preparar. Y también muchas veces cuando se trata uno de curarse, siempre no sé si las mejores formas, pero creo que las formas más eh, fuertes es cuando retornas a los elementos como el agua, la tierra, el fuego. Entonces creo que es parte también de eso, del retorno a y la reconexión con, ¿no? Con los ajayos, con los achachilas, con las raíces incluso, ¿no? Entonces, creo que eso quería tejer, ¿no? Esa idea del taquionco y esa idea del pachacuti, que creo que son dos palabras más fuertes que pueden acompañar con lo que se quiere conocer o trabajar como la descolonización. Muy interesante lo que dices, Sergio. De hecho, la colonización contemporánea actual es una colonización ambiental, no solamente desde un sentido del medio ambiente como algo general, global, mundial, ¿no? El cambio climático, etcétera, sino también como una
ambiente a nivel microscópico, es decir, si nosotros nos damos cuenta, estamos formados por bacterias y al cabo tenemos una genética, una memoria genética, pero si de repente tenemos una mala alimentación, eso va de generar en algún tipo de enfermedades, ya sea enfermedades muy comunes, ¿no? Y crónicas, que cada vez son más comunes. Y es justamente porque la colonización del mundo actual es una conspiración entre la farmacéutica y las empresas de comida que no es saludable. Y justamente eso hace circular gran parte del capital, genera un ámbito de dominantes y dominados, básicamente por el ámbito eh, em, monetario, pero que es enfermo en sí, ¿no? Es decir, prácticamente hay un terrorismo de mercado en el que uno puede encontrar en la calle todo tipo de veneno del que nos podemos alimentar. Bueno, no alimentar, de repente son simples comestibles, podemos comerlos, pero no nos nutren, no nos alimentan. Y a la larga están generando enfermedades. Hay una persona cae en el médico le receta otros venenos, porque justamente voy a mencionar de que una empresa que también desarrolló las vacunas contra el COVID en Estados Unidos fue la misma empresa que desarrolló esta nueva droga que es, como dice, que se llama fentanil. Eh, Imagínense una empresa que soborna a todas las certificadoras de Estados Unidos, que soborna a todas las universidades para que puedan recetar, y a todos los médicos para que puedan recetar esta droga que es más terrible, es la droga zombie, si la pueden ver en internet, si es que no está enterado, que está diezmando ciudades enteras en Estados Unidos. Es la nueva pandemia que va a escalar a nivel global, ha sido justamente parte de esta conspiración entre el sistema farmacéutico y el sistema de fabricación de comestibles. Y justamente un factor importante, si bien antes, sobre todo el dolor, era el miedo al dolor, ¿no? Era el método más efectivo de colonización. Hoy en día es el hedonismo, es el placer. Es decir, la persona puede drogarse, puede disfrutar de tener una vida bastante hedonista, pero que al fin y al cabo va a destruir a la larga su vida, el equilibrio biológico del que vive. Y además de eso, obviamente también tenemos una situación climática, ¿no? Todo esto provoca basura, los recipientes, el sistema consumista produce bastante basura y esto se va a desparramar por los océanos, por la tierra. Obviamente, la madre tierra lo que va a hacer es defenderse. Está con fiebre en este momento, por eso hay sequías y todo aquello. Y va a terminar justamente por generar más crisis. La tierra está viva y al fin y al cabo en este momento hay fiebre en nuestra madre tierra, lo que va a generar situaciones muy complicadas. Yo incluso me animo a decir que grandes civilizaciones como la Mesopotamia, Egipto, o lo que fueron los mayas, etcétera, incluso Tiwanaku, a lo mejor perecieron una situación climática como la que estamos viviendo, porque el hecho de que el lago Titicaca haya estado en Tiwanaku, que Pumapunku haya sido un puerto y se haya recorrido de tal forma que se hayan perdido varios kilómetros de recurso hídrico, significa justamente que hubo una crisis climática en esa época. De repente hay ciclos que son muy catastróficos y que no nos han dicho hasta ahora los científicos, por ahí no lo saben o solamente eh, no confían en los mitos, ¿no? Porque los mitos de nuestros abuelos hablan de varias humanidades, ¿no? Y eso se da a entender de que hubieran estas crisis climáticas graves cada cierto tiempo y civilizaciones que de repente construyeron edificios y pirámides gigantescas terminaron otra vez en la selva viviendo de manera más conectada con los seres de la naturaleza, porque justamente no había otra opción, ¿no? Simplemente el mundo se ve que era una situación bastante crítica y a lo mejor no va a ser en lo que esperan todos los pronosticadores de que vamos a tener en 2050 con crisis terribles, eh, delincuencia, etcétera, un panorama bastante apocalíptico, sino más bien a lo mejor de repente esto sucede mucho más antes y terminamos viviendo como se hacía en otras épocas pretéritas o prehistóricas.
Entonces, hay que tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Que es bueno reflexionarlos. Bueno, de repente alguien más quisiera comentar algo. Buenas noches. Buenas noches, Otto. Gusto de escucharte tu exposición. Te felicito. Entonces, Gracias, amigo. ahora mi pregunta, digamos, uno me pregunta por la opinión, digamos. Ahora nosotros estamos descolonizados, o sea, colonizados, sí, sigue, ¿no? Con otras cosas, ya no que más políticamente, como antes, ¿no? Como que llegaron los españoles. Ahora estamos colonizados por la tecnología. Todo. Queremos tener el último modelo del celular, el último todo. Entonces estamos colonizados con esa parte. De unas cuantas personas que dominan, digamos, la economía mundial, como, digamos, que fabrican los equipos celulares, equipos electrónicos, digamos, ¿no? Y seguimos. Y como otro que estabas hablando del lago Titicaca. Antes, cuando estaba en la era del hielo, todo estaba congelado, entonces había varias ciudades que ahora están bajo el agua. Ya es en la época de digamos, del, de la edad del hielo, hace 110.000 años. Y cuando terminó, hace 10.000 años. O sea, antes de 10.000 años había civilizaciones donde es ahora lago o mar, digamos. Hay lugares, digamos, dentro del mar, la isla de Pascua. Entonces, tenía conexiones con otros territorios, porque el agua del mar era bajo. ¿Ya? Y cuando ya sea el deshielo, digamos, hace 10.000 años, entonces el agua subió, entonces han desaparecido varios, digamos, pueblos, civilizaciones, están debajo del agua. ¿Ya? Como el lago Titicaca, digamos, hay una civilización, pero cuando ya merme el agua, tal vez ya van a aflorar las ruinas. Y viendo eso, con el cambio climático que estamos haciendo, es un ciclo, digamos. No son ciclos, digamos, de 10 años, 20 años, ¿no? Algunos ciclos son más de 100 años, 1.000 años, 1.000.000 de años. Ya. Les va a tocar, porque el ser humano dentro que tiene la edad del planeta Tierra, solamente estamos 3 minutos con 28 segundos, ¿no? Es la existencia del ser humano dentro de la edad de la Tierra. Ahí dentro de eso pasó la venida, como el nacimiento de Jesús, todo eso, de Adán y Eva, todo eso está ahí en ese tiempo que nosotros hemos existido como seres humanos. Entonces, ahora lo que estamos, digamos, antes había, digamos, ese cambio climático. Como no había persona, nadie sentía, no había ni a nadie le afectaba, ¿no? Pero cuando hay un cambio climático, cuando hay persona, entonces dice el cambio climático, estamos haciendo esto, que el otro, todos se quejan, ¿no? Pero son ciclos. Vamos a tener, digamos, sequías más grandes, o sea, más peores sequías. ¿Ya? Va a llegar ese tiempo, ese momento. Después va a haber lluvias intensas, también va a llegar ese momento. Pero eso no es, digamos, en 10 años, como es un ciclo. Son ciclos que... ¿Por qué? Porque el sol dependemos del sol. Si el sol se comporta mal, entonces la tierra hay sequías, hay inundaciones, hay de todo. Porque el mundo gira alrededor del sol. No es lo mismo, digamos, en esta parte que está en la Tierra girando acá, el mismo clima que en otro lado, digamos. Por eso son las 4 estaciones, ¿no? Vemos esa diferencia. Pero este sistema solar también va girando, pues, va moviéndose, todos los mundos, digamos, va girando, va moviendo. ¿Ya? Entonces tenemos otros efectos
otros efectos, fenómenos, digamos. ¿Ya? Pero todo es un ciclo. Pero nosotros, como no vivimos ni 1000 años ni 500 años, algunos vamos a presenciar, otros no vamos a presenciar. Esa sería esa parte, digamos, alguna. Esto es muy interesante, bueno, Benny, lo que menciona sobre la influencia del sol en el clima. Evidentemente, más allá de la circunstancia propia de la Tierra, el cambio climático que está generado de manera antropogénica, está también el factor de los ciclos solares, las radiaciones del sol. Por ejemplo, hay una situación de, ¿cómo le llaman esto? Son movimientos fuertes electromagnéticos que produce el sol. Cada vez que hay manchas solares que van explotando con más incidencia, van a generar más calor en la Tierra. Sí, evidentemente hay un ciclo solar también, ¿no? Hay algunos que van como que más o menos ese ciclo va como de unos 10.000, 11.000 años. Son ciclos sobre todo relacionados a la explosión que tiene el Sol a través de manchas solares, que es como si fuera en realidad un conjunto de bombas atómicas, ¿no? Porque es energía nuclear la que se genera por esas explosiones solares. Y eso lógicamente afecta a la Tierra, o sea, desde su magnetismo, desde varios ámbitos, eh, genera varios cambios en la Tierra. Mm, y bueno, en realidad también estamos sujetos a la luna, ¿no? También la luna, miren, no es casual que el último agosto que eh, hemos pasado, no lo he visto a escala mundial, pero sí he visto a escala nacional. Generalmente el mes de agosto suele ser el más temido porque dicen que pueden pasar accidentes y pasaron muchos más accidentes de lo previsto, es decir, de lo habitual. Y al final estaba yo tratando de buscar una razón física a esto y justamente se hablaba de la superluna azul que estaba presente, es decir, había mayor acercamiento de la luna a la Tierra, la luna estaba un poco más grande de lo habitual, justamente desde el 1 de agosto hasta los últimos días de agosto, que estaba más cerca y obviamente, imagínense, los lunáticos, que llamamos personas que tienen alteraciones cada vez que la luna se pone llena, porque justamente hay mayor magnetismo, mayor atención. Las mismas aguas van creciendo en el mar cuando la luna está llena, pero imagínense que la luna está más cerca y obviamente personas que son muy nerviosas, personas que de repente pueden estar en estado de ebriedad o con algún desajuste psíquico, pueden provocar este tipo de accidentes, ¿no? Entonces, no estamos exentos a las influencias de los astros. Y esto no es astrología, ¿no? O sea, prácticamente tiene que ver con cuestiones de magnetismo y radiación, lo que sucede tanto con la luna como con el sol. Y me imagino que hay otros fenómenos también que son más misteriosos, ¿no? Fenómenos de rayos cósmicos, ya que para ello no me animo a hablar mucho, pero en realidad es trascendental para nuestras vidas. El caso de cuando uno explica por qué no hay cáncer de piel en La Paz, siendo un lugar donde hay alta radiación ultravioleta, es justamente, tiene que ver con rayos cósmicos, la explicación con la altura, con la baja cantidad de deuterio que hay en los alimentos, lo cual los hace menos cancerígenos que alimentos de tierras bajas. Es decir, en realidad no solamente somos factor físico, químico, terrenal, es decir, estamos constantemente influenciados por los efectos de los rayos cósmicos, del electrorrayos del Sol y la Luna, y bueno, en realidad es todo un mundo que todavía nos falta explorar. En realidad, yo creo que este es el nuevo principio para el campo de la ciencia, entre estos campos científicos, el campo de la física cuántica y del estudio de rayos cósmicos. Sí, digamos, ¿por qué influye la luna? Porque el ser humano es más 75%, ¿cuánto Agua. es? Más de 80% de agua, ¿no? Que tiene el Mm. ser humano. Ya. La luna, digamos, ves mareas altas, mareas bajas, entonces es agua, ¿no? Influye, subida, marea alta, marea baja.
Entonces nosotros somos, de hecho, digamos, más del 75% estamos constituidos de agua. Entonces eso influye, ¿ya? Eso influye. Hay reacciones, digamos, o puedes no ver, o ciertos fenómenos. ¿Ya? Ahí está, digamos, fenómenos, digamos, fenómenos como ese. Ahí también he olvidado eso. Y eso también se está estudiando, digamos, aquí el premio Nobel, digamos, de física, aquí está haciendo un laboratorio gigante ahí en Chacaltaya, ya para ver a los neutrinos, ¿eh? ¿Qué influye, digamos, en la altura, en esta parte? ¿Qué influye en los neutrinos? ¿Cuánto llega de neutrinos a la Tierra? ¿Ya? Y otra parte, digamos, ¿por qué nosotros, digamos, los de altiplano, los de tierras altas, no tenemos cáncer de piel? Porque ya estamos, digamos, como domesticados, digamos. Entonces nuestros cuerpos ya están adaptados a eso. Entonces por eso nuestra piel es grasoso, ya, siempre grasoso. Entonces eso es reacción del cuerpo. ¿Ya? Y por eso vivimos así. Porque la tierra, el territorio, le forma al hombre. No la tierra, o sea, no el hombre a la tierra, digamos. El ser, lugar te forma, con su clima, con su frío, con todo, entonces te hace digamos, a su hábitat, a su ambiente, te forma el territorio. Entonces, por eso estamos nosotros así, digamos, no tenemos el cáncer de piel, pero llega uno que está casi a nivel del mar y ya tiene problemas, porque no está, digamos, adaptado, no está eso, no tiene esas defensas. Es una parte. Yeah. Ahora, como decía, la descolonización. ¿Qué tenemos que hacer para descolonizar nosotros totalmente? Porque siempre dependemos de todo. Todos dependemos. No tenemos nada que hacer. Toda materia prima exportamos, vendemos. ¿Y qué hacemos? Nada. Tenemos recursos naturales. Digamos. Tenemos tierras raras en el precámbico. Más de 10 tierras raras. ¿Y qué hacemos con eso? Ahí está, nadie explota, nadie hace nada. Ahora todos están mirando el litio, digamos. Pero si el litio no lo estamos haciendo casi más de 10 años, ¿cuántos años ya son? Ya seguimos lo mismo. Se puede, hay gente capaz, gente, changos así, pero no son abiertos, o sea, no son mañudos, que puede decir, ¿no? Para entrar ahí. ¿Ya? Pero si había una política para traer a esa gente, entonces pueden hacer muchas cosas. Algunos se van a otros países a trabajar, a la NASA, están en otros países, ¿ya? Están aportando a otro país, como Estados Unidos no tiene nada, pero trae científicos de todos lados, de todo el mundo se coge, les paga bien todo, y así es. Y nosotros, falta eso, todos nos estamos mirando qué dice, cómo dice, me ha dicho, no, todas esas cosas nomás hacemos ahorita mismo, digamos, el gobierno. ¿Qué dice? No me ha dicho, ¿qué me ha dicho? ¿Ha estido, no ha estido? Eso nomás se dedican. Pero así políticamente, digamos, crear economía, nada. Y en el Chaco, digamos, en el Precámbico tenemos muchas riquezas para explotar. En el altiplano tenemos muchas cosas para explotar. Tenemos, digamos, materia, digamos, elementos radioactivos, como el uranio. Bien. Bien. ¿Qué hacemos con uranio? Ahí está botado. Nadie sabe qué es uranio, ¿no? Pero ahí está. Tenemos esa parte de uranio, tenemos muchos radioactivos. Y eso es lo que ahorita, digamos, hay que explotar y hay que crear con eso. ¿Qué podemos hacer? No vender materia prima. Porque desde antes de la colonia siempre vendemos materia prima. Hemos vendido, digamos, el estaño, cuando era la Segunda Guerra Mundial. Nosotros hemos vendido estaño. Y ahí hay muchas cosas.
En el valle también, en todo lugar hay riquezas. Pero ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a ir a investigar qué tenemos? Y necesitamos mucha gente. Ojalá que algunos changos, digamos, que están, digamos, que tienen ese conocimiento, que tienen esa sabiduría, pueden hacer, pero políticamente no los dejan. Dentro de la política no están todos los que no que saben, no están lo que tienen que saber. Entre ellos nomás grupos, familias, ahí están. Eso es lo triste, digamos, de Bolivia. Pero se puede, así como, digamos, como ustedes, como Chango, digamos, como joven, entonces se puede hacer otros, no sé, incentivar, jalar, digamos, por lo menos jalar, dejar entrar, así todo. Hay gente, hay muchos changos expertos, hay changos expertos en electrónica, hay changos expertos en química, hay muchos changos. Y no tienen trabajo, están dedicados a otras cosas. Eso puede reclutar y podemos hacer grandes, haciendo lo mismo, no hacemos nada casi. Pero hay que hacer ya. Yo sé, a ver, después comentan. Muy interesante, hermano. Sí, realmente tenemos que empezar los profesionales a tomar un valor de hacer nuestro país grande, porque justamente este es un error que justamente provoca colonialismo en nuestros países, y es justamente que un profesional suele decir, tengo esta capacitación, me voy a un trabajo cómodo, gano mi sueldo permanente y fin del asunto. Pero al hacer y tomar esa decisión, estamos siendo cómplices de que gente que no es preparada, que tienen todo tipo de vicios y no tienen ninguna moral para ocupar el cargo ni ninguna capacitación, algunos de ellos incluso ni siquiera con títulos de bachiller, ocupan cargos muy altos, ¿no? Ya sea de directores para arriba, presidentes, vicepresidentes, etcétera. Y bueno, a veces también existe este otro tema de que, eh, bueno, estas personas que se caracterizan por una ignorancia total, y no me voy a ir solamente con la idea de referirme a un gobierno en particular, porque Felipe Quispe decía de que siempre hemos sido gobernados por ignorantes prácticamente desde el inicio de la historia de nuestro país. Y daba ejemplos como Carlos Mesa, ¿no? Que no es licenciado en nada, no sé si será bachiller siquiera. Gonzalo Sánchez Lozada, que tampoco era licenciado en nada. Eh, en fin, Evo Morales o García Linera, que basta saber si sabe manejar la calculadora o si hacen un cálculo mental, ¿no? Y no se da cuenta del nivel de ignorancia brutal que tienen los gobernantes en nuestro país. Y obviamente esa ignorancia no solamente se da a nivel, digamos, a nivel académico, ¿no? A veces es gente que no pisa tierra, que piensa que el dinero se hace en los árboles y que cuando cae, cae por suerte o por la lotería y empiezan a despilfarrar todo el recurso que se tiene y al final logran quebrar el país. Eh, el tema que les digo es, para empezar a descolonizarnos, tenemos que rebelarnos contra este tipo de sistema colonial en el que los más ignorantes, la gente menos capaz y que tiene menos valor moral, es la que toma el poder. Eh, es decir, gente que está totalmente desmoralizada no va a poder darle moral al país o a la región. Eh, si hay el liderazgo con el ejemplo, obviamente esa va a ser la principal virtud para que un país salga adelante. La fuerza y el poder de la voluntad y de la moral va a ser lo que nos va a lograr sacar adelante todo eso. Si dedicamos nuestro poder a gente que no tiene ni voluntad de hacer ningún cambio y no tiene la moral para hacerlo, obviamente vamos a sumergirnos en un círculo vicioso de fuga de cerebros. Mucha gente que tiene capacidades técnicas en esta región de Bolivia se va a Brasil, se va a otros lugares, eh, porque aquí no hay esa mano de obra requerida, tampoco hay incentivo a emprendimientos tecnológicos, etcétera. Entonces, y es porque somos cómplices de que esto suceda. Hemos dejado que haya un ciclo vicioso
en el que obviamente hay una desinstitucionalización de prácticamente todos los campos jerárquicos, tal vez con alguna que otra excepción, pero en realidad esto no debería ser la excepción, sino la generalidad, que haya una especie de gobierno de gente que sepa hacer las cosas bien, por dar un término del gobierno de los mejores para resolver los asuntos de emergencia de hoy en día, porque no estamos viviendo en una época de bonanza, de vacas gordas, estamos viviendo una época de recesión, de cercanía a la crisis, en la que se requiere de que gente que realmente tiene criterio y que va a ponerle alma, vida y corazón con toda esa voluntad y la fuerza de la moral, vaya a resolver la situación del país y obviamente que al mismo tiempo den el ejemplo al resto de la población para que todos llevemos el carro hacia una misma dirección, que es una mejor vida para cada uno de nosotros y las futuras generaciones. Ese sería un comentario que podría decirte, hermano Benny. Y miren, y ya estoy con el tiempo un poco limitado, de repente una pregunta más o un comentario más y ya con eso cerramos. Pero los otros que opinen un poquito. Sí, tal vez Mario quisiera aportar o complementar. Eh, bueno, bueno, mandamos a Mario a la Nación Callahuaya y bueno, también yo creo que ya podríamos estar cerrando, hermano Lautaro. Muchas gracias, Benny también y a todos los participantes que han estado aquí en esta exposición. Puedes cerrar, Lautaro. Bueno, Gracias. simplemente Otra agradecer a oportunidad. todos por su participación. Ha sido muy rico el diálogo. Jayaya para todos, con toda esa fuerza de la Via Yala, salgamos adelante de todas estas situaciones. Muchas gracias, hermano Mori, y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, hermano. Gracias, Benny. Gracias, Sergio. Y que, bueno, estemos bien. Un estado pacífico. Hayaya. Jayaya.